7 de la mañana, 36 minutos. Saludamos a José Javier Orellana, que está con nosotros, analista económico. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días a todo el público televidente de Telerama. Bienvenido. Que tengan un gran día jueves. Bienvenido. Entiendo que la situación o el panorama general de los commodities sí está generando algunos inconvenientes en el caso nuestro del Ecuador. Exactamente, Javier. Como hemos conversado en otras ocasiones, se nos está viendo una importación, un incremento del precio importado, una inflación importada. Entonces, cuando vemos las noticias de Europa, de Estados Unidos y pensamos, bueno, aquí esto no va a pasar, tenemos que ver que hay muchos productos, ¿no?, especialmente comestibles, que van a traer esa importación porque el país no los produce y no se llega a producir casi nada en muchos de ellos. Entonces, todo ese precio tiene que también pasarse al consumidor local. Consecuentemente, todo lo que se pueda generar desde lo que ocurrió con la pandemia, post-pandemia, la situación del cambio climático y situaciones adversas van a seguir generando inconvenientes en la economía o en el proceso de traer cualquier bien al Ecuador. Sí, tenemos un serio problema de fletes, que el tema actual del COVID-0 en China lo ha empeorado. Tenemos el tema de Ucrania, la guerra Ucrania-Rusia, en que hay muchísimos, especialmente temas como fertilizantes, temas como trigo, maíz, aceite de girasol, aceite de canola, aluminio, etcétera, que están muy, pero muy, esa zona de conflicto representaba a nivel mundial un gran productor, entonces está afectando los precios a niveles globales. Ya lo vemos en alza del aceite de girasol, para las personas que hacen mercado ya lo han de haber visto, ¿no? Sí. Se lo verá en el pan, porque el Ecuador, por ejemplo, es deficitario de pan. Aquí se produce solamente 1% del trigo que se necesita, 99% del resto es importado, y básicamente eso va a ser un tema que lo va a ver el consumidor, porque claro, el pan es el pan nuestro de cada día, se consume todos los días. Y ahí tienes que ver que mucho del tema ya venía desde la pandemia, pero la crisis entre Ucrania y Rusia lo ha empeorado mucho más, porque esa zona produce alrededor del 28-30% del trigo en el mundo. Y tú ves alzas en materiales como mantecas, aceites. Entonces, las 38.000 familias vinculadas con el negocio de la panadería, las pequeñas, no estamos hablando de las grandes empresas panaderas, sino de las pequeñas, todas ellas tienen sus economías, ¿no? Y van distinto, empezando por el alquiler, los empleados, de ahí viene la producción del pan, etcétera. Es decir, es un golpe que están recibiendo estas 38.000 familias de pequeñas empresas de panadería o de la panadería común y corriente, lo que refleja que hay que incrementar el precio del pan, que hay que incrementar el precio del aceite en los grandes, y es una situación que no solo la vive el Ecuador, la viven otros países por esta situación, ¿no? Sí, exactamente. En Francia, unos meses atrás, hubo una discusión sobre el precio del baguette, ¿no? Y ahí la diferencia es que había los grandes productores, lo querían hacer más pequeño, etcétera. Pero el hacer más pequeño el pan, que es una cosa que hacen a veces por mercadotecnia, que se llama redaflación, en que tú reduces el formato, lo haces más pequeño, en vez de vender 1 litro de leche, vendes 900 mililitros, es como incrementar el precio al consumidor. O como dice un buen amigo, no es venderle 7 panes de 2 bocados en vez de 7 panes de 3 bocados. Ojo que ahorita es que y eso es una situación grave, ¿no? Ojo que el ejemplo que usted pone del litro de leche y que se lo reduce a 900 mililitros ya ocurre en el Ecuador. Panes no, nada de lo que dijo no ha ocurrido. Sí, ha ocurrido antes y volverá a ocurrir. Claro, ¿no? y panes que eran grandes ahora se han reducido y se han encarecido. O sea, es una situación bien complicada. ¿Qué hacer frente a esto entonces? A ver, el gobierno piensa que ellos pueden hacer algún tipo de techo en los insumos, pero eso no es una realidad, eso no es realizable. Porque cuando tú importas, usemos el caso del trigo, de la harina. 99% del trigo de la harina es importada. Ecuador solo produce 1%. Entonces no va a ser el caso que de un momento a otro tú vas a poder incrementar la producción local. No, esto va a tenerse importado. Encima, los precios han incrementado ya 70%. Pero si tú hablas con los importadores, con Canadá, etcétera, tú ves que la tendencia va en aumento. Probablemente ya haya un incremento más para mayo. Entonces aquí lo que es una premisa del libre mercado, que las panaderas mantengan su política de ellos determinar el precio, esperanzados de que quizás el reacomodo a futuro haya lo contrario, ¿no? una rebaja de los precios de las harinas y las mantecas,
pero no queda de otra porque es un producto totalmente importado. O sea, nosotros no tenemos, producimos 1% del trigo que se consume en el país. Ahora, Entonces no hay. Y además que hay otros factores, por ejemplo, mantecas, aceites, etcétera, ¿no? ahora, ¿es una cuestión inflacionaria, economista? Sí, totalmente. Y se verá en los números. O sea, en Ecuador la inflación se incrementó en términos anuales, pero si tú tomas los primeros 3 meses del año y los anualizas, Ajá. llegas a un 4, casi un 5%, entre 4 y 5% de inflación. Uh-huh. Y esto no nos debe extrañar porque todos los que tenemos familiares fuera nos comentan cómo se han incrementado los precios afuera. Y no solo es el trigo, es el maíz también. El maíz también es un tema importante porque el maíz es parte de la cadena de proteína. Eso va directo al kilo de pollo, al balanceado. Los camaroneros te lo van a decir, que el balanceado, por ejemplo, tiene mucho maíz, mucha soya. También se ha incrementado la soya. Entonces este es un fenómeno que nos va a golpear probablemente un poco lentamente, no con la velocidad que ha golpeado mercados como Estados Unidos, Europa, pero se nos viene este año por seguro. Ahora, son toneladas métricas que se traen y no es fácil decir, a ver cómo logro un mejor precio, porque eso no va a cambiar. Eso parece que la tendencia está en ese sentido y las consecuencias van a venir, por ahora, como usted bien señala, lentamente, pero va a venir en algún momento un golpe muy fuerte a la economía. Mira, las consecuencias son serias en muchos países. Por Uh-huh. ejemplo, ya se teme en países del Oriente Medio, tipo Egipto, que compraba mucho del trigo de Ucrania, de Rusia, que Uh-huh. haya tensión social por la elevación de los precios. O sea, nosotros nos va a llegar en cierta manera, tienes los costos de fletes, etcétera, todo lo que tienes que pasarle al precio para poder llegar al producto a Ecuador. Pero al menos nosotros probablemente no tengamos un problema tan fuerte como otros países, donde esto ya va a tener repercusiones sociales, ¿no? El 99%. Lastimosamente, mira, el hambre lastimosamente se está incrementando en el mundo. El Hay 99%, alertas de la FAO, Naciones Unidas al respecto. impresionante, el 99% del trigo lo importamos como Ecuador, ¿verdad? Sí, Es bastante, eso es sí, casi todo. sí. Y Y ahí, probablemente será así por siempre, porque es un producto en que nosotros no tenemos realmente una productividad suficiente. Además de que esto no es algo... Mira, es que no solo es el pan, tú tienes todo lo que es en base a harina. uh-huh. Entonces tienes, por ejemplo, las pastas, los fideos. Claro. Si tú ves el crecimiento del precio en Estados Unidos, que usualmente no me gusta comparar Estados Unidos con Ecuador, tú ya notas el incremento del precio del pan y el precio de las harinas. Entonces esto es y lo ves en otros cereales, también lo ves en el maíz, un poquito menos en el arroz. Realmente el arroz se ha mantenido, pero es en gran parte por este problema de Ucrania y Rusia. Lo que pasa es que el consumidor ecuatoriano tiene que saber que no es el panadero que quiere explotar, Claro, simplemente que tiene que ganar algo, no puede trabajar a pérdida, si no va sin a tener duda. que cerrar y va a ser otra empresa más que cierre en el país. Y eso del desempleo no queremos que siga, pues, ¿no? No, no. Tenemos que mantener, y lo verás en otros productos también. O sea, si hablas con constructores, te lo van a decir que está Uh-huh. en el aluminio, en el acero. Lastimosamente, esta inflación se globalizó y se nos viene con fuerza, ¿no? Probablemente yo diría, a medida que pase el año, lo vamos a ir sintiendo. Yo creo que a partir del segundo semestre más. O José sea, Javier, estos meses de abril, mayo, junio, porque ya empiezas a importar más claro. lo que llega de otros países para suplir aquí, ¿no? José Javier, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. Muchas gracias por tu invitación, Javier. Saludos a los televidentes. Hasta luego. Gracias, José Javier Orellana, analista económico. La situación de los commodities, la verdad que es un panorama bastante complicado. Ahí están los que ha reflejado solamente con el incremento en el precio del trigo. Vamos a hacer la pausa, regresamos.